Bueno, buenas tardes o buenos días. Hoy estamos aquí reunidos para contarles un poco sobre las epífitas en el marco de un proyecto que hemos estado desarrollando sobre la protección de las epífitas que consideramos que están al borde de extinción. Les vamos a contar un poco el por qué creemos que están al borde de la extinción y qué podemos hacer para mitigar esto. Pero sobre todo contarles algunas generalidades, qué son las epífitas, dónde están, dónde crecen, qué necesitan como para establecerse y bueno, y por qué Colombia tiene tantas epífitas. Colombia es el segundo país en diversidad vegetal, incluso algunas personas consideran que podría ocupar el primer puesto en riqueza de plantas a nivel global, pero lo más conservador es que estamos en un segundo lugar después de Brasil, siendo uno de los países con mayor riqueza de especies, con casi 31.000 especies, de acuerdo a los últimos registros. Una de cada 5 especies de plantas en Colombia es una planta epífita. ¿Y qué es una planta epífita? Son las plantas que crecen sobre otras plantas. Incluso los líquenes, que son una asociación entre algas y hongos, también se consideran epífitos y crecen sobre los árboles hospederos. Entonces, el término epífita que abarca y por qué a veces es tan difícil explicarlo. Básicamente es una planta, como vemos aquí, esta es una orquídea que su semilla cayó aquí, germinó, desarrolló las raíces sobre este árbol hospedero. Todas estas líneas blancas que ustedes ven aquí son las raíces de esta orquídea. Entonces, este es el caso típico de una orquídea epífita que germina y enraiza sobre un árbol. Y a los árboles donde crecen las epífitas, pues les decimos árboles hospederos o un término que también se usa mucho, es decirles un forófito. Pero hay otros casos un poco más complicados de determinar y es que pueden germinar, enraizar y aquí ustedes si van observando con cuidado se dan cuenta que esto es un árbol mm, que se le cae la corteza y sobre este árbol, les estoy señalando aquí, una planta, un ficus que crece sobre este otro árbol. Esto también es una planta epífita, antes conocidas como hemiepífitas primarias y hoy conocidas más como hemiepífitas per se, sin usar como otros, sin usar otros términos aledaños. Y entonces, si vamos a hablar de epífitas en sentido estricto, tenemos estos dos casos. Las epífitas que germinan y enraizan, incluso sus raíces, cuando ya se desarrollan, pueden llegar a volver a tener contacto con el suelo y son estas semiepífitas. Muchas de ellas trepadoras, perdón, muchas de ellas se les denomina matapalos y se considera pues que en algún momento pueden estrangular el árbol hospedero y seguir su vida pues como un árbol ya independiente. Y en sentido amplio, las epífitas también han sido consideradas como trepadoras nómadas. Antes estas se llamaban hemiepífitas secundarias y se describen como las plantas que germinan en el suelo, buscan un árbol hospedero, pues buscan, entre comillas, van creciendo hacia un árbol hospedero, lo trepan y desarrollan raíces adventicias. Este es tal vez uno de los términos más controversiales porque es muy dinámico, muy plástico y no hemos descrito muy bien los ciclos de vida de muchas de nuestras especies, entonces a veces no las hemos podido como encajar en estos cuadritos de términos que queremos presentar hoy. Unas de estas trepadoras nómadas son las gesneriáceas, muchas de ellas crecen sobre la tierra y pueden incluso crecer como plantas
terrestres la mayor parte de su vida, o si se encuentran un árbol hospedero, se pegan como a la base del tronco y van subiendo. Quizás los más conocidos como trepadoras nómadas son las aráceas, anturios, filodendron, que están como reptando en el suelo del bosque hasta encontrar un tronco y pueden llegar incluso 6, 8, 10 metros, incluso más, en los árboles hospederos de los bosques tropicales. Entonces, las epífitas tenemos como una gran diversidad, primero de formas de crecimiento que acabamos de ver, y ya una gran diversidad de especies. Podemos tener como acá a la izquierda plantas no vasculares, briófitos, musgos, que crecen sobre árboles, sobre el tronco de un árbol en este caso, y asimismo sobre estos mismos troncos pueden crecer líquenes, estos parches blancos, rosaditos y verdes que se ven acá, y plántulas que están germinando. Entonces estamos ante una gran diversidad de formas y especies que ocupan y se establecen sobre los árboles hospederos. Pueden crecer en los troncos, en las ramas como estas tilancias, o en pequeños troncos y ramas pues, de los árboles, desde 2 centímetros sobre el tronco hasta la copa más alta, 40, 50 metros, dependiendo del árbol, y hasta las ramas más pequeñas de muchos árboles. Incluso sobre algunas hojas también, las famosas epífilas que crecen, que son briófitos que cubren las hojas de muchas plantas. En el trópico, entonces, como en Colombia, que hay tanta diversidad de especies, el hogar de las epífitas son los bosques de montaña. Ya les voy a explicar un poco más como este concepto y por qué se considera que los bosques son tan importantes para las epífitas, o los bosques sobre todo de montaña. Las epífitas dependen en buena medida de los nutrientes y el agua que se encuentra en la atmósfera o que ellas pueden captar a nivel de la atmósfera, de la neblina, que se deposita en sus hojas, en sus tejidos, en sus raíces. Y esta neblina se encuentra sobre todo en los picos, en las zonas intermedias de las montañas. En los Andes, por ejemplo, esa zona de nubosidad o de bosques de niebla va entre los 1500 a los 2500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces estos picos de nubosidad y de neblina, como lo vemos aquí en la zona intermedia, coinciden con los picos de diversidad que encontramos en el trópico. Y esto se ha visto en los Andes y en otras zonas de América como Centroamérica, donde se encuentran estas franjas de gran biodiversidad, y la asociamos en buena medida a las condiciones climáticas. Hay otras condiciones importantes, pero quizás una de las más importantes es esta fuerte relación con la disponibilidad de agua que van a tener las epífitas en estas zonas intermedias del bosque. No quiere decir que en las zonas bajas del trópico no se encuentren epífitas, o en las zonas más altas, llegando ya a la zona de páramo, también se encuentra, pero los picos de diversidad y abundancia están en esta zona intermedia. Y una de las características que queremos resaltar en este curso y que no perdamos de vista es que las plantas epífitas y la dinámica de sus poblaciones y como comunidad en el bosque es muy dinámica. Dependen de la estructura de los árboles para vivir, y los árboles y las ramas de los árboles se caen. Y esto hace que estas plantas sean muy propensas a caerse. Y nos lleva también a reflexionar que la dinámica poblacional y dinámica poblacional a nivel de especies y de comunidad a lo largo de la composición de especies de epífita es muy dinámica. Hemos visto, y si hemos tenido la posibilidad de caminar en un bosque tropical y van observando por dónde van caminando, siempre van a encontrar una buena cantidad de plantas epífitas, orquídeas, bromelias, que se cayeron o que están sobre las ramas
o ya sobre el camino por donde están caminando, totalmente desprendidas, pero son plantas sanas. ¿Sanas en qué sentido? No se les ve signos de deficiencia nutricional o alguna enfermedad, un deterioro en el tejido de las hojas. Son plantas sanas que se caen porque los árboles se caen, las ramas se caen. Ellas también están en un sistema que es relativamente frágil, donde la lluvia y el viento las puede, pues puede propiciar que se caigan. Y lo que hemos encontrado en varios estudios que hemos realizado en los Andes, aquí en Colombia, es que en cerca de 10 años la comunidad de plantas epífitas se puede reemplazar casi completamente. Es decir, que si hoy voy a un bosque y vuelvo en unos 10 años, las plantas que estoy observando o que observe dentro de 10 años van a ser individuos diferentes a los que ocurrían hoy. Y eso nos lleva entonces a también a pensar que podemos rescatarlas y reintroducirlas a nuevos bosques. Pero esto es un capítulo del cual vamos a hablar más adelante. Lo que quiero enfocarme aquí es como las características que tienen las epífitas y que particularmente esta es muy interesante para procesos de conservación. Las epífitas entonces son ampliamente usadas, sobre todo a la izquierda vemos de las epífitas más famosas, las orquídeas, y en Colombia las catleyas, pues que han sido ampliamente usadas a nivel ornamental por sus flores, sus fragancias. Y a la derecha vemos unos frutos de vainilla, quizás la segunda especie más ampliamente usada como fragancia actualmente y como condimento también para comidas. Entonces, en la familia de las orquídeas, sobre todo, estos dos usos son muy conocidos. Pero hay otros, como en muchas raíces de las trepadoras nómadas o hemiepífitas, son usadas para cestería. En muchas comunidades indígenas se siguen usando y tradicionalmente algunos campesinos también lo siguen usando hoy. Sin embargo, es cada vez más difícil encontrar estas raíces que provienen de individuos adultos establecidos en árboles adultos y en bosques muy bien conservados. Entonces pasamos a algunas cifras. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento que quieran que resolvamos antes de pasar a algunas cifras. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, antes al principio hablábamos que una de cada 5 especies en Colombia son epífitas. Ana, perdóname, Sí, que adelante. tenía bloqueado el micrófono. Sí tengo una pregunta. Sí, adelante, Los cuéntame. ficus, los ficus tienen entonces, han tenido dos denominaciones. Ahora se llaman hemiepífitas y antes se llamaron, ¿cómo se llamaban antes? No, los ficus tal vez ahí me mezclé dos términos, pero los ficus siempre se han considerado hemiepífitos. Lo que pasa es que le poníamos como un apellido, le decíamos hemiepífitos primarios, Ok. porque son los que germinan en las ramas o en el tronco del árbol y bajan sus raíces y entran en contacto con el suelo. Y las trepadoras Ah, nómadas, ya. que son las aráceas o muchas de las gesneriáceas también, eh, germinan en el suelo y trepan. Estas se conocían como hemiepífitas secundarias. Ah, o Pero sea que el ficus que tiene ese mismo sistema que crece en la tierra y empieza a trepar el árbol y al final termina estrangulándolo, también es una hemiepífita secundaria. pues O sea, no el podríamos que... revisar esa especie particular, pero en general los ficus empiezan arriba de las ramas del tronco y después extienden sus raíces adventicias hacia la tierra. Es decir, ellos no trepan hacia arriba, los ficus, las aráceas y las Ah, ok. calendarias y así. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, entonces hablábamos al principio que cerca de una de cada 5 especies en Colombia es una epífita. Si nos vamos a cifras más particulares y vamos al catálogo
Plantas y Líquenes de Colombia, publicado en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y que se encuentra disponible en internet. Si hacen una búsqueda van a encontrarse ese catálogo y hacen una búsqueda por los hábitos de crecimiento. Esta es la cifra que tenemos hoy para Colombia, cerca de 5.000 especies. Estamos hablando de angiospermas, es decir, que no tenemos aquí helechos, entre otros, ¿cierto? Es una cifra muy alta teniendo en cuenta que para el mundo recientemente un investigador en Alemania que se llama Gerald Sotz publicó un listado de 31.000 especies. Es decir, que Colombia tiene una buena cantidad pues, de especies eh, de epífitas pues, en nuestro país. Si yo quisiera resaltar entonces por familias botánicas algunas cifras, pues de lo más impresionante es que las orquídeas se llevan buena parte de esa cantidad de especies, con más de 3.000 especies, de acuerdo al catálogo de Flora de Colombia, líquenes y flora de plantas de Colombia. Y para bromelias, miren la gran diferencia en número de especies, bajamos a 301 especies y aráceas 525. Y así vamos recorriendo las principales familias botánicas de epífitas, ericáceas, que son las familias, por ejemplo, de los ubitos, 164, las gesneriáceas, 136 especies, las melastomatáceas, 136 especies también, ciclantáceas, 66 especies y peperomias cerca de 95. Para helechos la cifra se puede estar acercando a las 150, casi 200 especies, pero esto está en un proceso de construcción que posiblemente este año 2022 tengamos esto mucho más claro, gracias a diferentes proyectos que se están realizando en el país sobre este tema. Y si nos centramos en Antioquia, de acuerdo al catálogo de flora del departamento de Antioquia, 1.676 especies tienen un hábito epífito y volvemos a unas cifras como en la misma intensidad del catálogo de flora de Colombia, pero bajamos como 3 niveles. Entonces en orquídeas tenemos casi 906 especies, en bromelias 126, en aráceas 97 especies y así empezamos como todo un recorrido por la flora de Antioquia relacionada con el hábito epífito. Y para los helechos, pues sobresale, por ejemplo, la familia Polypodiacea con 102 especies. Y así podríamos ir explorando las diferentes familias de helechos para Antioquia. Entonces, estas especies que vemos con esta alta riqueza pues sí, de especies, se enfrentan a como a diferentes obstáculos para seguir viviendo en los próximos años. Quizás el primero y el más evidente para todos es la pérdida de bosques maduros en Colombia y en general pues en Antioquia. Al talarse los bosques, al degradarse, las epífitas no van a tener árboles hospederos para establecerse, pero no solo eso, sino para tener toda esta dinámica de crecimiento. Si ustedes recuerdan lo que les conté hace un momento sobre el reemplazo de especies y individuos que se dan en un bosque maduro es cerca de 10 años, es decir, que la comunidad de epífitas necesita tener un bosque muy conservado para poder sustentar en el tiempo ese reemplazo de individuos que se dan por caídas normales de ramas y árboles. Entonces la pérdida de bosques afecta bastante como la integridad de una comunidad de epífitas. El otro reglón, pero que no es tan significativo como la pérdida de bosques, pero ha sido muy importante a lo largo de la historia, es la extracción no sostenible, sobre todo de plantas que tienen un interés ornamental muy alto, orquídeas y bromelias sobre todo. Más recientemente, algunas gesneriáceas y otras plantas de interés. Y algo que tal vez no hemos hablado ni hemos estudiado mucho
para este grupo de plantas, particularmente en los Andes tropicales, es como el cambio climático las está afectando. Percibimos que la humedad está disminuyendo en nuestros bosques y consideramos que esta disminución en la humedad puede estarlas afectando, pero esto no está muy bien documentado, pero sí lo estamos notando en muchos de los bosques donde las epífitas existen. Ahora bien, Colombia, ¿qué hace para conservar entonces este grupo de plantas? Colombia es un país relativamente muy bien adelantado con políticas y planes e instrumentos que guían y regulan la implementación de las acciones de conservación de plantas. Desde el 2000 se publicó la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas, siendo Colombia uno de los países pioneros de esto. Y con esto se ha fortalecido y se ha construido el grupo de especialistas de plantas de Colombia que guía toda esta estrategia nacional y todas las acciones de conservación. Y básicamente se basan en los pilares que tenemos aquí: conocer, conservar, usar sosteniblemente, tener procesos de educación y formación para tener una incidencia política como significativa. Y recientemente, en el 2017, Colombia estableció el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas, es decir, como que genera la ruta de cómo se va a implementar el plan que se hizo a principios del siglo, y ha empezado a desarrollar planes para el estudio, por ejemplo, para la conservación de las orquídeas de Colombia, y trabajamos en la priorización de especies para la conservación. Entonces existe el libro rojo de plantas de Colombia, donde las bromelias sobresalen y las orquídeas. Hay otros grupos de plantas donde se debe hacer énfasis y donde se debe trabajar en esta priorización para conservar. Es decir, reconocer el estado de conservación de estas plantas y de estas especies para poder priorizar su conservación con las estrategias que tienen los gobiernos locales y nacionales. Y otra acción que ha permitido muchas acciones de conservación reciente para este grupo de plantas es que se incluyeron en la resolución de especies amenazadas las orquídeas y bromelias como familias con todas sus especies. A partir del 2011 se empezó a implementar, si bien la resolución que, pues, que toma esta implementación viene de 1977, donde se hace una veda permanente en todo el territorio nacional para aprovechar, comercializar y movilizar orquídeas, bromelias, y ahí también pues en esa resolución están los briófitos, los musgos y los líquenes. Y se hace entonces también unas regulaciones en los procesos de aprovechamiento forestal y también en el comercio internacional. Están como subrayadas y protegidas. ¿Cierto? Eso es. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre todos estos temas, por ejemplo, en conservación, Carolina Castellanos en el Simposio Colombiano de Epífitas el 11 de junio habla ampliamente sobre esto, y otros expertos que nos acompañaron en ese simposio nos cuentan más detalles sobre procesos de conservación. Y también, si exploran las charlas de los otros días, pues van a encontrar temas sobre taxonomía, ecología y procesos de protección y educación. Esto es lo que les quería contar como rápidamente.